Hola y bienvenido a este video introductorio a VLANs del curso de telemática o también la optativa de Administración y Seguridad en Redes de la Universidad del Magdalena. En este video estaremos haciendo un recorrido en el que veremos qué son las VLANs, cuáles son sus principales usos, tipos de VLANs, cómo crearlas y configurarlas en Packet Tracer y por último, un ejercicio para afianzar el conocimiento adquirido en este video sobre VLANs. Para empezar, definamos qué es una VLAN. Las VLAN, o también conocidas como Virtual LAN, nos permiten crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soportan VLANs para segmentar adecuadamente la red. También es muy importante que los routers que utilicemos soporten VLANs, de lo contrario, no podremos gestionarlas todas ni permitir o denegar la comunicación entre ellas. Actualmente, la mayoría de routers profesionales e incluso sistemas operativos orientados a firewall router, como pfSense o OPNsense, soportan VLAN porque a día de hoy es un estándar. Cuando usamos VLANs obtenemos lo siguiente: segmentación. Las VLAN nos permiten segmentar todos los equipos en diferentes subredes. A cada subred le asignaremos una VLAN diferente. Por ejemplo, podemos crear una subred de gestión interna de todos los routers, switches y puntos de acceso. Podremos, crear una subred principal para los administradores, otra subred para dispositivos IoT y otra subred diferente para invitados. Es decir, podremos segmentar la red principal en subredes con el objetivo de que cada subred haga uso de las comunicaciones como el administrador lo desee. Flexibilidad. Gracias a las VLANs podremos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra, de manera fácil, rápida y tener unas políticas de comunicación donde permitimos o denegamos el tráfico hacia otras VLANs o hacia internet. Por ejemplo, si creamos una VLAN de invitados, podríamos prohibirles el uso de servicios de streaming de video. Y en la red administrativa, prohibirles, que se conecten al FIFA. Optimización de la red. Al tener subredes más pequeñas en entornos donde tengamos cientos o miles de equipos conectados, contendremos el broadcast en dominios más pequeños, por tanto el rendimiento de la red será óptimo, sin tener que transmitir los mensajes de broadcast a todos los equipos conectados. Esto haría que el rendimiento de la red baje radicalmente, incluso podría llegar a colapsar. Tipos de VLANs. A continuación mencionaremos y daremos detalles de algunos de los tipos de VLANs existentes. VLAN nativa. La VLAN nativa, también denominada VLAN 1, tiene un papel fundamental en la segmentación de redes. Es la VLAN por defecto en un switch, y su función principal es manejar el tráfico que no lleve información con etiqueta de VLAN. A ver, pongámonos en contexto. Cuando los dispositivos envían tráfico a través de la red sin etiquetas VLAN, este tráfico se dirige automáticamente a la VLAN nativa o VLAN 1. Este proceso es muy importante para garantizar que la comunicación entre dispositivos que no admiten etiquetado VLAN o en situaciones donde el etiquetado simplemente no es necesario. Por eso, la VLAN 1 o VLAN nativa se utiliza normalmente en entornos de red para gestionar el tráfico no etiquetado y facilitar la comunicación entre dispositivos que no están configurados para trabajar dentro de las VLANs. Aunque la VLAN 1 es designada como VLAN nativa de manera predeterminada, es importante tener en cuenta que en algunos entornos los administradores de red pueden decidir cambiar el número de la VLAN asociado a la VLAN nativa por razones de seguridad. ¿Algún hacker de seguridad en redes tal vez? 802.1q VLAN Tagging. El estándar 802.1q VLAN Tagging se utiliza para etiquetar o quitar etiquetas de VLANs en redes de Internet. Introduce una cabecera 802.1q en las tramas Ethernet para diferenciar las VLANs. Los puertos de un switch pueden configurarse como target o untarget. Las VLANs etiquetadas son entendidas por todos los dispositivos de red, mientras que las untarget o las no etiquetadas se usan principalmente en dispositivos finales como computadoras, teléfonos o impresoras. En los enlaces troncales se configuran las VLANs como etiquetadas para poder enviar todas las VLANs. Estos son algunos ejemplos de interfaces de switches reales que utilizan este tipo de estándar. VLAN basada en puerto, también conocida como port switching en los menús de configuración de los routers y switches. Se trata de la más extendida y utilizada por los switches de gama muy baja. Cada puerto se asigna a una VLAN y los usuarios que estén conectados a este puerto pertenecen a la VLAN asignada. Los usuarios dentro de una misma VLAN poseen visibilidad sobre los otros usuarios, aunque no poseen visibilidad a las redes locales virtuales vecinas. El único inconveniente que presenta este tipo de VLAN es que no nos da un dinamismo a la hora de ubicar a los usuarios, y en el caso de que el usuario llegue a cambiar de emplazamiento físicamente, se debería reconfigurar la VLAN.
En las VLANs basadas en puerto, la decisión y reenvío se basa en la dirección MAC del destino y puerto asociado. Es la VLAN más simple y común, y por este motivo los switches de gama muy baja suelen incorporar VLAN basada en puerto y no VLAN basada en el estándar 802.1q. VLAN basada en MAC. El razonamiento es similar al anterior, salvo que en vez de ser una asignación a nivel de puerto, lo es a nivel de dirección MAC del dispositivo. La ventaja es que este tipo de VLAN permite una movilidad sin necesidad de que se tengan que aplicar cambios en la configuración del switch o del router. Pero no todo es color de rosa. Hay un problema y es bastante claro. El añadir a todos los usuarios puede resultar algo tedioso. Solamente los switches de gama más alta permiten VLAN basada en MAC. Cuando el switch detecta que se ha conectado a una determinada dirección MAC, la colocará automáticamente en una VLAN específica. Esto resulta bastante útil en los casos en los que queremos movilidad. Imagina por un momento que tienes tu computador portátil y vas por tu oficina conectándote de puerto en puerto Ethernet, y queremos que siempre nos asigne la misma VLAN. En este caso, con las VLAN basadas en MAC, sí es posible hacerlo sin tener que reconfigurar el switch cada vez que nos conectemos a un nuevo puerto Ethernet. En grandes entornos empresariales o incluso en nuestra misma universidad, esta funcionalidad es muy habitual para segmentar correctamente a todos los equipos. VLAN etiquetada. Aquí veremos el etiquetado 802.1q, el cual encontramos definido en el estándar IEEE 802.1q. Permite a un dispositivo en red agregar información a una trama en la capa 2, de manera que se puede identificar la pertenencia a una VLAN del marco. Este etiquetado permite que los entornos en red tengan VLAN, la cual abarca varios dispositivos. Un solo dispositivo recibe el paquete, lee la etiqueta y reconoce la VLAN a la que pertenece la trama. En algunos dispositivos no se admite la recepción de paquetes etiquetados y no etiquetados en la misma interfaz de red. Si sucede esto, debemos contactar con los administradores para que solucionen este problema. En cuanto a la interfaz, esta puede ser un miembro del etiquetado o no etiquetado en una VLAN. Cada una de estas interfaces de red a la final termina siendo un miembro sin etiqueta de la VLAN. En este caso, esta interfaz de red se encarga de transmitir las tramas de la VLAN nativa como tramas sin etiquetar. Pero una interfaz de red puede formar parte de diferentes VLAN sin que las otras se encuentren etiquetadas. Cuando configuramos un etiquetado, debemos asegurarnos de que este coincide con la configuración asignada a la VLAN en todos sus extremos, y el puerto al que nos conectemos debe estar en la misma VLAN que la interfaz. También debemos saber que si la configuración de VLAN no está sincronizada o propagada, se tiene que realizar la configuración en todas las unidades de forma independiente. VXLAN. Se trata de una red de área local virtual extensible. Esta superpone redes de capa 2 en una infraestructura de capa 3, encapsulando tramas de capa 2 en paquetes UDP. Cada una de estas redes de superposición se conoce como segmento VXLAN y se identifica mediante un identificador único de 24 bits. Este se denomina VXLAN Network Identifier o BNI. En cuanto a los dispositivos, solo pueden comunicarse entre sí si se encuentran dentro de la misma VXLAN, un comportamiento bastante habitual. VLAN híbrida. Como ya hemos visto, tenemos VLANs basadas en puertos y etiquetas. En cambio, existe otra alternativa a estas tecnologías, y son las VLANs híbridas. Estas están basadas en que los paquetes de datos se distribuyen según el etiquetado que se les ha asignado, y a mayores de esto, la división de la red queda marcada por una conexión deliberada de los puertos. Todos los tipos de conexiones VLAN son válidos, pero elegir uno u otro depende de las conexiones que querramos obtener en la red, o también depende del nivel de seguridad que necesitemos. A través de estas se pueden interconectar equipos de trabajo sin que importe dónde se encuentran, lo que es aún más importante, sin que afecte negativamente a la seguridad de la red ni a la segmentación interna que ya hayamos establecido. VLAN de control. La VLAN de control se implementa para transportar tráfico específicamente destinado a funciones de control de red. Este tipo de VLAN está diseñada para manejar protocolos esenciales para el funcionamiento y mantenimiento de la red, como los protocolos de enrutamiento y etiquetado. Al separar este tráfico del resto de la red, se busca optimizar el rendimiento general y garantizar una gestión más eficiente de los procesos internos. La VLAN de control es fundamental para asegurar que los protocolos de bajo nivel que dirigen el tráfico en la red tengan un camino de comunicación rápido y fiable. Al aislar estos protocolos en su propia VLAN, se reduce la posibilidad de interferencias con el tráfico de usuario normal, dando un medio más adaptado para la operación y el mantenimiento de la red. Esta segmentación también facilita la implementación de cambios en la infraestructura de red sin afectar negativamente las operaciones diarias, contribuyendo a la estabilidad y eficiencia general del entorno de red. Rangos de VLAN. En las VLANs hay algo llamado identificador o ID de VLAN. Como su nombre lo indica, este nos ayudará a identificar en qué VLAN estamos o qué VLAN estamos configurando.
Se divide en dos rangos. Las ID de VLAN de rango normal se encuentran desde la VLAN 1 hasta la VLAN 1005, pero no son todas utilizables, dado que el switch crea automáticamente 4 VLANs. La VLAN 1, que es la VLAN nativa o VLAN por defecto, y un rango mucho más pequeño desde la VLAN 1002 hasta la VLAN 1005, que se reserva para Token Ring y las VLAN FDDI. Como lo dije anteriormente, estas VLANs se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Las ID de VLAN de rango normal se guardan en el archivo VLAN.dat, es decir, en la memoria flash. También encontramos las ID de VLAN de rango ampliado. Estas se encuentran desde la VLAN 1006 hasta la 4094. Se utilizan o se diseñan para los proveedores de servicios. Estas poseen menos opciones que las VLAN de rango normal. Estas también se guardan en el archivo de ejecución. Por ejemplo, un switch Catalyst 2960 admite 255 VLAN de rango normal y ampliado.